de la doctora Xóchitl Leticia Moreno Fernández, directora de área de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, y como moderador en esta conferencia nos acompaña el doctor Arturo Guzmán Arredondo, quien ha estado vinculado a nuestra institución de manera muy especial en los programas de posgrado. Cedemos entonces en este momento el micrófono al doctor Arturo Guzmán para dar inicio a esta importante conferencia. Él nos estará apoyando como moderador y será la doctora Xóchitl Leticia Moreno Fernández quien nos hablará de este importante tema. Adelante, doctor. Muchas gracias. Les pido de favor si damos un aplauso para dar la bienvenida a la maestra Xóchitl Moreno Fernández. Muchas gracias. Les quiero compartir, antes de escuchar la conferencia magistral de la maestra Xóchitl, algunos de sus datos de su currículum vitae. La maestra es originaria del Distrito Federal, de la capital de la República. Estudió en la Escuela Nacional de Maestros. Ella es profesora de educación primaria. Posteriormente, cursa sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en Pedagogía, para luego realizar una maestría en educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente ha concluido y es candidata a doctora en educación por la Universidad Anáhuac. Tiene 25 años dedicada a la formación docente y 6 años ha destinado su labor profesional en la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la de GESPE, de la SEP, en donde ha coordinado los trabajos del PROMIN, actualmente de los planes estatales de fortalecimiento de la educación normal, donde nos tocó conocernos, maestra. Fui invitado durante varios años a evaluar los planes. Fue un espacio de mucho aprendizaje, de privilegio, y ahora es un placer poder corresponder y decir bienvenida a Durango para que nos diserte la conferencia El futuro de la educación normal, un tema muy relevante en el actual escenario de la educación en México. Un aplauso a la maestra y le damos la bienvenida. Bueno, pues ya hace unos momentos lo saludaba y le señalaba la importancia de que como comunidades normalistas podamos dar una cara distinta y realmente plantear cuál es el centro de nuestra tarea dentro de lo que es, por un lado, la formación de docentes y por otro lado, la formación de los futuros ciudadanos en México. La plática que voy a dar el día de hoy es una presentación que preparó la propia maestra Marcela Santillán con la idea de poder estar el día de hoy y acompañarlos. Para nosotros esta es una gestión que está por concluir, la gestión de la maestra Marcela Santillán al frente de la Dirección General de Profesionales de la Educación, y resulta un tanto difícil el poder plantear al cierre de la gestión cuál es el futuro de la educación normal, sobre todo porque no sería apropiado, políticamente correcto, el dejar como señalados cuáles son los derroteros para la siguiente administración. En este sentido, la maestra Santillán piensa, y la conferencia así está planteada, en hacer un planteamiento inicial, primero de cuáles han sido los momentos históricos más relevantes sobre todo en el siglo pasado, a partir de los años 60, de la educación en nuestro país, y que han dado características propias a la educación normal en nuestro país, para después plantear cuáles son las acciones que se plantearon durante esta gestión, y en la medida en que lo vaya planteando van a quedar de alguna manera claros cuáles son
los elementos en los cuales hemos logrado avanzar en la consolidación de la educación normal en nuestro país y cuáles son las tareas pendientes. La siguiente, bueno, ahí tienen la presentación. Hay, como les señalaba, momentos históricos de la política educativa en el sector educativo que le dan forma a lo que ha sido la gestión en la educación normal, dentro de las escuelas normales. Estas características básicamente las podemos reconocer tanto en los proyectos académicos como en las formas organizativas que se han dado las escuelas normales. Hay un momento, digamos, relevante en los años 60, que es la creación de un proyecto piloto, la que sigue, por favor, de un proyecto piloto que tiene que ver con la creación de los centros regionales de educación normal, en donde se plantea un nuevo modelo para las escuelas normales, que empieza como esto, como un proyecto piloto, pero que luego ya se plantea como un plan de estudios a nivel nacional. Durante los años 60 y los años 70 podremos decir que la educación normal se caracterizó por tener una rápida expansión, producto fundamentalmente de la expansión y la cobertura de la educación básica en nuestro país. Esto amplió los servicios y diversificó también el tipo de instituciones de educación normal en nuestro país, pero trajo como consecuencia, frente a esta acelerada expansión, la incorporación de docentes sin un perfil académico definido, sin tener procedimientos claros para incorporarse a las escuelas normales y podríamos decir que con poco rigor académico para su incorporación como docentes de las escuelas normales. Durante los años 70 se vivió una serie de cambios en los planes de estudio de las escuelas normales. En el 72, por ejemplo, se crea un plan de estudios en donde se incluye como parte de la formación de los estudiantes en las escuelas normales el bachillerato. Y es un plan de estudios de 4 años, es el primero que hay de 4 años, en donde se plantean, digamos, como líneas centrales, tanto la formación científica como la formación humanística, la psicopedagógica, y se incorporaron áreas como fueron la educación tecnológica y la educación física y artística. Este es un plan de estudios que tiene una poca duración. En el 75 se vuelven a reformular los planes de estudio de educación normal y se plantea un cambio que es importante y que estamos tratando de darle un giro en este momento. En el plan de estudios de 1975 se deja como esta formación como más generalista en la educación normal y basada en toda esta formación científica y humanística, y se centra más en una formación específica en el ejercicio de la profesión. Y hay como trasfondo de este plan de estudios la formación, más que de un profesional de la educación, de un técnico que va a ejecutar un plan de estudios. Y esto es algo que ha venido permeando en todos los planes de estudio de educación normal. Posteriormente, en 1982, se da todo un proceso de homologación. Precisamente para este proceso de homologación tiene que ver con las condiciones de trabajo de los profesores de educación normal, y se homologan a los profesores de las escuelas normales sin necesariamente cumplir con todo el perfil profesional. Y todo lo que estaba relacionado con el ingreso, la permanencia y la promoción de los docentes se dan con las equivalencias que existían en el modelo universitario a partir de un proceso de homologación que el Instituto Politécnico Nacional tiene con la Universidad Nacional. Y posteriormente, en 1984, viene un cambio muy importante para las escuelas normales. Hasta antes de 1984, la formación o el título que se expedía dentro de las escuelas normales era profesor
de educación primaria, preescolar. Ya sí en la normal superior sí ya era a nivel de licenciatura, pero lo que eran los profesores de educación básica, de primaria y preescolar, salían con el título solo de profesores. A partir de 1984 se eleva el carácter de la profesión a nivel de licenciatura, y este es un cambio muy importante. Sin embargo, el cambio solo es un cambio de plan de estudios y se emprende toda una tarea de estructura organizacional y directiva de las escuelas normales. Sin embargo, esta estructura es la que permanece, la que se venía teniendo en los años 70, y también se mantiene la planta docente con los perfiles anteriores que veníamos teniendo desde los años 70. Esto le va a dar características propias a las instituciones de educación normal, porque son algunas de las cuestiones que se diagnosticaron como parte de esta gestión administrativa y que se ha intentado transformar. La que sigue, por favor. En este, digamos, planteamiento histórico muy rápido, en 1986 se trata de implantar, a partir precisamente de esta elevación de las normales, de los estudios de normales al nivel de licenciatura, de implantar el modelo universitario que tiene como funciones sustantivas la docencia, la investigación y la difusión. Sin embargo, nuevamente el modelo de gestión de los directivos permanece con las figuras anteriores, a pesar de que se trata de implementar ya lo que caracteriza a una institución de educación superior, que son estas tres funciones fundamentales. A partir de lo que es el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica en el 92 y luego con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993, sí hay una redefinición importante en materia de formación de docentes. Se plantea la necesidad, por ejemplo, de articular el sistema de formación inicial que se da dentro de las normales y todo lo que tiene que ver con la actualización y la superación de los docentes en México. Y se crea, para el caso particular de las escuelas normales, el programa de transformación y fortalecimiento de la educación normal. Este programa es muy importante porque es el primero que plantea la necesidad de cambiar las formas de organización y las formas de gestión al interior de las escuelas normales y por lo tanto también el perfil de los directivos. Y se crea también uno de los programas que yo tengo a mi cargo, que es el programa de fortalecimiento de las escuelas normales, que es el PROMIN. En la actualidad podemos decir que a partir de este breve recorrido histórico, podemos decir que tenemos un sistema de escuelas normales que es muy heterogéneo. Tenemos aproximadamente, como señaló el maestro, 400 escuelas normales, pero cada una imparte programas distintos. Hay escuelas que solo imparten un programa educativo, que pueden ser la licenciatura en educación primaria o en educación preescolar, y hay instituciones que imparten hasta 4 programas educativos o 5. Aparte de esto, tenemos que aproximadamente son de estas 400 escuelas, 260 escuelas normales públicas y 184 privadas, creando muchas desigualdades, porque hay estados como este en donde tenemos un equilibrio entre las escuelas normales y públicas, pero tenemos estados en donde la proporción de las escuelas normales particulares es mucho mayor, mucho más del 100% que las escuelas normales públicas.